Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. La presencia del Señor está en este lugar. Te invito a que cierres sus ojos. Aleluya. Ese Padre maravilloso está en este lugar. Ese Dios todopoderoso, ese Dios infinito, esa gracia sublime que fueron descritas en estas alabanzas, hermano, están en esta iglesia. No sé si usted lo crea, no sé si usted esté convencido, pero yo lo siento en esta hora. Tómese unos segundos para exaltar el nombre del Señor. Tómese unos segundos para mentalizarse que Dios está en este lugar, que ese Padre ha venido amorosamente al templo del Gólgota a escuchar la alabanza de su pueblo, a sentir su corazón, a escuchar su espíritu clamar delante de Él. Misericordioso Salvador, aquí vemos muchos hijos tuyos anhelantes de tu presencia, anhelantes de tu toque. Y en esta hora queremos disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu a que seas tú el que tome el lugar. Que nuestra humanidad, que nuestra distracción, que nuestra carne sea echas a un lado para darte el trono que tú mereces en nuestra vida, precioso. Adoramos tu santo nombre, adoramos tu santo espíritu, porque es lo único que podemos hacer cuando tú llenas esta casa. Y tú esta tarde estás dispuesto a llenar cada rincón, cada esquina de esta iglesia, de este templo que fue consagrado para tu uso. Misericordioso Salvador, glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre grandemente, porque tú lo mereces y porque a nosotros nos hace bien. Precioso Salvador, precioso Salvador, glorificamos tu nombre en esta tarde y reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso a ese Señor, hermano, que está en este lugar. Que se ha dado cita con usted y conmigo para ministrarnos en esta hora. Agradezco al grupo de música por estas alabanzas. La verdad, pude sentir la presencia del Señor. Y cuando uno tiene el compromiso de compartir la palabra, lo menos que quiere es que se le quiebre la voz, pero muchas veces es inevitable. Y el Señor es maravilloso, y la verdad doy gracias a su presencia, a esta iglesia por permitirme estrenar este púlpito. No había tenido la oportunidad de predicar desde aquí, pero doy gracias al Señor por ello. Así como es un privilegio, también es una responsabilidad muy grande, y ser consciente de ello creo que es lo más imponente de exponer la palabra del Señor. Es un privilegio, pero a la vez una responsabilidad. Le invito a que tome su lugar, si es tan amable, hermano. Mientras estamos escuchando la palabra del Señor, usted alabe el nombre de Dios. Si hay expresión en su boca, si hay expresión en su espíritu de alabanza, hágalo. Dios no se limita, Dios no tiene restricciones de alabanza, Dios no tiene restricciones de adoración. Y si en su vida hay una señal de agradecimiento, hágalo en esta hora. En esta tarde, hermanos, primero que nada quiero hacer extensiva la felicitación a todos los maestros. Yo sé que a lo mejor algunos ya los felicitaron en sus casas o les festejaron en las escuelas, pero mis más sinceras felicitaciones. Yo creo que el mes de mayo es el mes de la madre y el mes del maestro. Entonces, si usted es mamá y es maestra, doble felicitación para usted, pero para los maestros, una cordial
felicitación. Y más o menos por esa línea quiero encaminar el pensamiento que Dios puso en mi corazón para esta tarde. Pero en esta ocasión no quiero filtrar a las personas. ¿A qué me refiero con esto? No quiero que se sientan excluidos todos aquellos que secularmente no son profesores o que aquí en la iglesia no han tenido la oportunidad de estar frente a una clase. Simplemente con el hecho de usted haberse parado delante de algún público, el que sea, y que hayan guardado silencio para prestar atención a lo que usted dice, lo convierte en un maestro. Usted está enseñando a las personas, usted está enseñando a la gente. Así que si usted alguna vez tomó este lugar para dirigir, para cantar, para testificar, para predicar, para lo que usted quiera, siéntase aludido con esta predicación. Amén. Bueno, no los escucho por los aires, pero bueno, por los cubrebocas, yo no sé. Voy a asumir que todos dijeron amén. Entonces, en esta hora, hermanos, quiero hablar acerca de la enseñanza. Hay diferentes maneras de enseñar: enseñanza hablada, enseñanza con algún ejemplo, con alguna historia, con alguna analogía, enseñar incluso también con el ejemplo. Mencionaron en una predicación anteriormente aquí en la congregación, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. También es una manera de enseñanza el ejemplo que ponemos. Pero en esta hora quiero hablar acerca de una enseñanza un tanto particular. Usted sabe que si los dividimos en temáticas, en materias, no acabaríamos aquí, que es lo que se puede enseñar en un aula, desde aquí, desde algún otro lugar. Pero quiero hablar acerca de la enseñanza sin mérito. Enseñanza sin mérito es el título de mi sermón en esta hora. Y valdría la pena, primero que nada, tratar de definir lo que es la palabra mérito. Mérito, dicen los diccionarios o algunas definiciones que encontré, es denominar aquella cualidad o valor que es digna de una alabanza. Es aquello que hace que deba ser reconocido el esfuerzo, el trabajo, el compromiso o diferentes acciones que ameriten justamente que una persona sea tratada de tal o cual manera. El mérito es entonces aquello que hace que alguien merezca o amerite algo, sea un premio, un reconocimiento, etc. Eso es la palabra mérito, secularmente y de manera de definición hablando. Enseñanza sin mérito. Por lo general, a las personas que imparten alguna lección, que se paran frente al público para exponer algún tema, para dedicar algo, para tratar de darse a entender ante la gente, siempre, por lo general se relaciona a lo que es un mérito, un agradecimiento, una presentación, como en ocasiones incluso en esta congregación hemos tenido. Presentamos al predicador, al evangelista tal. Un mérito que nosotros damos es decirle Dios le bendiga, es darle un aplauso, es reconocerlo, y al momento de despedirlo también es darle un mérito. Agradecemos al Señor y a este hermano, a tal hermana, evangelista, predicador, pastor, que trajo la palabra de Dios en esta hora. Entonces, un mérito es casi por sentado que va ligado después o antes de una enseñanza, sea cual sea la temática. Y pudiéramos decir, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hablar de una enseñanza que no tiene mérito alguno, que no se le da el reconocimiento, que no se le dan los reflectores, como que está un poquito brillante, ¿verdad? Parece que no los veo muy bien, pero bueno, así no veo las expresiones, quizá a lo mejor que me pongan un poquito más nervioso. Pero las enseñanzas sin mérito son aquellas las cuales suceden fuera de este tipo de lugares, en la privacidad, cuando no estamos delante de la gente, cuando no estamos comprometidos a exponer la palabra, a enseñar algún tema, a realizar alguna explicación, a estar delante de una clase. Ese tipo de enseñanza es la que quiero tratar de comentar con ustedes en esta tarde. Muchas veces el hecho de que no vayamos a tener un mérito, un reconocimiento, hace que nos neguemos a muchas oportunidades. Yo sé que aquí no es el caso. Los que tuvieron la oportunidad de ir a la convención distrital, un hermano decía, yo sé que aquí no hay de esos. Yo creo que aquí en la congregación tampoco hay. Que le digan, usted va a evangelizar, usted va a predicar,
delante de 2 personas, no, ¿para qué quiero? Es muy poquita gente, yo necesito un templo lleno, un escenario lleno. No, es enseñanza, hermanos. Ante 1, ante 2, ante 5, ante 1000, debe uno de darle la importancia que es. Y pareciera que muchas veces cuando no vamos a recibir o no vamos a asegurar un mérito, hacemos a un lado aquella oportunidad o no prestamos importancia a lo que decimos, a lo que hacemos, a lo que pensamos, a las actitudes que tomamos delante de la gente, porque no estamos en un lugar de mérito o donde se recibe mérito alguno humanamente hablando. Voy a pedir de favor al joven distinguido que se ofreció en la mañana en la escuela dominical a participar voluntariamente. ¿Vas pasando aquí, por favor, si eres tan amable? Tráete tu Biblia, por favor. Ahorita lo van a ver, no volteen, va a pasar aquí enfrente. La enseñanza sin mérito, hermanos, es lo que diariamente nosotros practicamos o decimos o tomamos cierta actitud por fuera de donde nos están incluso observando o donde no somos centro de atención delante de la gente. Entonces, muchas veces, y es casi 100% seguro, que Dios utiliza también esos escenarios sin mérito alguno para enseñar a la gente, para impactar la vida de las personas. Donde no nos ven o donde pensamos que no nos ven, es donde más el Señor utiliza para impactar la vida de las personas. Es donde más utiliza el testimonio, las experiencias, las vivencias para decir es que realmente Dios está en él, realmente Dios está en aquella persona, realmente hay algo en él o ella que es digna de reconocimiento, pero aún así, aunque nadie lo vea, lo sigue haciendo. Esa es la enseñanza sin mérito. Y pienso que si nos mentalizamos de esa manera, muchas veces cambiaría nuestra perspectiva y nuestra manera de ver las cosas cuando no estamos hablando, enseñando, predicando, exponiendo alguna situación. Y para ello me gustaría solamente tocar 2 aspectos muy importantes que se encuentran en 2 pasajes diferentes de la Biblia. Son básicamente aledaños, no están muy retirados el uno del otro, pero le voy a pedir, no le voy a decir la cita a usted, Chris, aquí abajo no hay problema, por favor. Nuestro querido joven Cristian va a leer el primer pasaje que vamos a tratar y usted le pido que escuche atentamente y pues obviamente en base a eso vamos a tratar de entender la explicación en esta hora. Dios les bendiga, hermanos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Un aplauso porque se animó muy valientemente, de verdad. No les voy a decir el contexto de cómo se animó voluntariamente para pasar, pero bueno. Si supieron qué pasaje leyó o si alcanzaron a percibir un poco, si no alcanzaron, les indico, la cita es Marcos 12, 41 al 44, si es que lo quiere tener o lo desea tener ahí a la mano. El título de este pasaje es la ofrenda de la viuda. Vemos un escenario un tanto particular y hay muchos detalles que a mí realmente escapaban a mi percepción, a mi vista,
de manera superficial. Y al momento de estar analizando este tema, este título, le dije, Señor, ¿dónde puedo fundamentar? ¿De dónde puedo sacar algo por el estilo? Y cuando leía este pasaje dije, bueno, aquí hay algo que pudiéramos rescatar acerca de la enseñanza sin mérito. Y el primero de ellos que quiero decirle a todos ustedes es que cuando uno enseña o comparte o está constantemente consciente de que está enseñando sin buscar mérito, Jesús nos observa. Jesús observa cuando uno enseña, educa sin mérito. En este pasaje vemos que el Señor Jesucristo mismo en su ministerio terrenal estaba simplemente sentado delante del arca de la ofrenda, dice el primer versículo. Por lo general, uno está sentado, es señal como de estar físicamente en reposo. No está parado, no está corriendo, no está haciendo ejercicio alguno, está sentado. El Señor Jesucristo estaba en esta posición muy probablemente de reposo, muy probablemente meditando, no lo sé. Ustedes saben que el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal era 100% Dios, 100% hombre. No sé si su mentalidad estaría analizando otras cosas, otra infinidad de cuestiones, pero el Señor Jesucristo físicamente estaba sentado. Y algo que yo no había notado es que en el resto del capítulo 14 vemos que Él había tenido una sesión muy larga de enseñanzas, de discusiones, de responder preguntas. Entonces un comentarista menciona que muy probablemente Él estaba fatigado. Por eso su posición y solamente observando hacia el arca de la ofrenda. Ustedes saben que la palabra observar o mirar involucra muchos aspectos, no solamente el sentido de la vista, sino el sentido de la atención, el sentido de la mentalidad, relacionar, meditar en todo lo que está viendo. Y el Señor Jesucristo estaba viendo un escenario un tanto, podemos decirlo, plano, sin nada extraordinario. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él solamente estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Es como cuando pasamos a ofrendar, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? No sé si sería igual en aquellos tiempos, pero digamos que es un escenario muy normal, muy habitual para nosotros, por decirlo de cierta manera. Y el Señor Jesucristo estaba presenciando aquello y observando solamente cómo las personas echaban dinero en el arca de la ofrenda. Y mucho más, agregándole un filtro un poquito más específico, veía cómo gente rica echaba mucho dinero en el arca de la ofrenda. No dice específicamente cuánto dinero sería, pero es como si nosotros aquí, ¿qué le parece? Pasáramos a ofrendar y echáramos cada quien que unos 1,000 pesos, a lo mejor ya podríamos considerarnos gente rica, no lo sé. Puros billetes de 1,000, ¿no? Aquí, de esos grises, de los nuevos, que ni se arrugan ni nada, o algo por el estilo. Más o menos, poniéndolo en contexto, personas depositando grandes cantidades de dinero, en el arca de la ofrenda. Y algo que sucede, un evento, un acontecimiento que muy probablemente irrumpe en lo plano, en lo quizá monótono que estaba haciendo aquel escenario, es que dice la palabra del Señor que vino una viuda pobre. La palabra del Señor no ofrece muchos detalles, pero quiero imaginar que muy probablemente a esta mujer era notoria la pobreza que tenía. No era algo que fuera muy poco evidente en ella, porque la palabra del Señor dice realmente, vino una viuda pobre. Y comparándolo con lo que estaba sucediendo en aquel entonces, podríamos decir que es algo un tanto irregular. Cómo de en medio de tanta gente rica echando cientos, miles quizás de pesos de dinero, viene una mujer pobre a ofrendar, una viuda pobre a ofrendar. Eso capta la atención del maestro. No vemos en ningún momento una interacción entre Jesús y aquella viuda, entre los discípulos y aquella viuda, entre la gente rica y aquella viuda. No vemos ningún tipo, o la palabra no nos da a entender que hubo cierta interacción entre aquella mujer y su entorno.
solamente ella pasando al arca de la ofrenda a depositar, dice la Biblia, 2 blancas, o sea, un cuadrante que da la equivalencia. Según el comentarista Matthew Poole, menciona que más o menos una blanca o lo que ella estaba ofrendando sería el 1% del pago estándar que recibía un trabajador por su día laboral, que era un denario. Las 2 blancas era el 1% de aquel sueldo. Si lo pusiéramos en contexto o para entender un poquito el ejemplo, por así decirlo, en nuestro bello llamado México, ¿verdad? No investigué muy a fondo y a lo mejor los que saben de economía me van a corregir, pero según internet y fuentes muy confiables, no la primera página que encontré, no lo dude, el salario mínimo de México actualmente es 172.87 pesos. El salario mínimo, según internet. Ya cuando baje me corrige, hermano, por favor, si es tan amable. Y haciendo más o menos el cálculo, el 1% es como sería si nosotros pasáramos a ofrendar 1.72 pesos. Casi los 2 pesos. Y pudiéramos decir que es una cifra un tanto insignificante, ¿no? Ya con 2 pesos hoy en día no se compra gran cosa, ni siquiera un chicle, ya de 5 pesos para arriba. La mujer viuda, pobre, pasó a ofrendar sus 2 blancas sin ningún tipo de interacción con su entorno. El mismo comentarista menciona que esta viuda nunca jamás hubiera sido juzgada si se quedaba una de sus 2 blancas que ella tenía. Nadie hubiera dicho nada, muy probablemente, si todos supieran que ella solamente contaba con 2 blancas. Si ella se quedaba una en su bolsillo, nadie la criticaría porque sabrían que es todo lo que ella tenía solamente para subsistir. Pero esta mujer dice la palabra del Señor, que echó ambas en el arca de la ofrenda. La Nueva Traducción Viviente dice que era todo lo que ella tenía para vivir. ¿Qué quiere decir? Que se quedó sin nada cuando ella depositó aquella ofrenda. Esta mujer muy probablemente hubiera pasado desapercibida ante todas las demás personas, ante toda la gente que estaba echando grandes cantidades de dinero delante de la ofrenda, del arca de la ofrenda, perdón. Pero captó la atención del maestro, tanto captó su atención que le dijo a sus discípulos, vengan para acá. No sé con qué confianza les hablaría, pero hey, vengan para acá, mis discípulos, no sé si sería muy formal, hey, acá, tengo algo que decirles, no lo sé. Pero imaginamos que les habló, dijeron, vengan, tengo algo que decirles. Dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento o todo lo que tenía para vivir, según otra versión les mencioné ahorita. Lejos de la luz, de los reflectores, lejos de aquel quizá mérito que pudieran recibir aquellas personas ricas por depositar grandes cantidades de dinero, esta mujer pasó con su necesidad, con su carencia, con su pobreza, con su actitud de muy probablemente alabanza delante del Señor, porque cuando uno da todo lo que tiene realmente, hermanos, es porque cree que hay un propósito detrás de todo ello. Uno no da los últimos 20 pesos en su cartera porque sí o sí. Alguien que sí haga eso, levante su mano para pedirle 20 pesos porque no traigo cartera, hermano. Yo creo que no, debe de ser algo muy urgente, muy necesario, un amigo de mucha confianza, un familiar muy cercano para yo decir, santo Dios, nomás traigo 20 pesos, pero ahí te van, es todo lo que tengo. Esta mujer hizo aquello. Sus únicas 2 blancas las depositó en el arca de la ofrenda. Y me imagino que así como llegó, así se retiró. Pero lejos del reflector, el Señor Jesús la estaba observando. El Señor Jesús estaba viendo aquella ofrenda, la entrega de aquella mujer tan maravillosa que los discípulos fueron ocasión de que fueran enseñados por una mujer viuda. Fíjese nomás. Una mujer viuda enseñando a los discípulos del Señor. Aquellos varones que habían visto milagros, aquellos varones que habían visto señales, prodigios, gente liberada, gente resucitada, enseñados por una viuda pobre.
No sé si a alguno le calará el orgullo, ¿verdad? O alguna vez nos hemos sentido así. Pero permítame imaginar que quizá a lo mejor un que otro discípulo en su carnalidad va a decir cómo nos enseña en base a una persona que no tiene mérito alguno, que no tiene reconocimiento alguno. El Señor Jesucristo la exaltó más que todos los hombres de aquel lugar, que buscaban realmente más el mérito que entregar aquella ofrenda. Reconoció realmente el espíritu de aquella mujer viuda al entregar todo lo que tenía, todo lo que poseía para vivir. Si lo ponemos en un plano quizá a lo mejor un tanto similar, entregó su vida delante de la ofrenda, del arca de la ofrenda, perdón. Entregó su vida delante de aquella arca de la ofrenda. Por lo tanto podemos decir que esta mujer viuda enseñó sin mérito alguno. No buscaba la atención, no buscaba el reconocimiento de la gente. Ella solamente estaba convencida, muy probablemente, de que le era necesario ofrendar, y ella pasó a ofrendar y así se retiró. Pero el Señor Jesucristo observó aquello, observó aquella vida, observó aquel hecho, observó aquel acontecimiento, y Jesús enseñó. Usó el ejemplo y enseñó a sus discípulos. Número 2. Jesús, cuando nosotros enseñamos sin mérito alguno, Jesús es el que otorga el mérito, hermanos. No los seres humanos, no los predicadores, no los evangelistas, no el pastor, no su líder, no la persona más importante que usted conozca. Jesús mismo le entrega el mérito a usted y a mí. Solamente Jesús. Y para ello le invito a que me acompañe en la palabra del Señor. 2 capítulos más adelante, Marcos 14 del 3 al 9. Marcos 14 del 3 al 9. Lo voy a leer para que usted me siga con su vista. Dice: pero estando él en Betania, o sea Jesucristo, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vemos a otra mujer. Coincidencia no lo creo, ¿verdad? Es el mes de la mujer, como les dije al inicio, y es el mes de los maestros. Mujeres enseñando sin mérito alguno, hermano. Vemos de nueva cuenta al Señor Jesucristo aquí, en su ministerio terrenal. Lo vemos ahora en un aspecto a lo mejor muy probablemente de festejo, de fiesta, porque mencionan que estaba en la casa de un tal Simón el leproso sentado a la mesa. No sé si era señal de que iba a haber comida o estaban dialogando simplemente, pero estaba acompañado, estaba rodeado, de gente y también de sus discípulos que estaban en aquel lugar. Este pasaje se encuentra en paralelo con otro de los 2 evangelios de la palabra del Señor, y precisamente en Juan 12 del 1 al 8 se encuentra este mismo pasaje, pero narrado por el otro evangelista. Nos dice que esta mujer era María, la hermana de Lázaro y hermana de Marta. Ustedes saben la interacción que tuvieron con estos personajes. Esta mujer era la que realizó esta acción de quebrar aquel perfume, aquel vaso de alabastro con un perfume exageradamente caro y ungir al Señor de manera completa. Según comentaristas dicen que el vaso de alabastro, fíjense, por no investigar mucho, por no conocer tanto el trasfondo, yo me imaginaba que era un vaso grandote.
Ya me quitaste los floreros, Uriel, ¿dónde están? Ah, bueno, como esos que están en la esquina, hermanos, así grandotos. Así me lo imaginaba yo, no sé por qué, ¿verdad? Discúlpeme a lo mejor mi ignorancia. Vaso de alabastro, y decía, era algo muy imponente, muy grande, porque dice la palabra del Señor que lo derramó sobre su cabeza, y los pasajes paralelos en los evangelios dice que la casa se llenó del olor del perfume. O sea, que era un perfume que olía fuerte. ¿Alguna vez se le ha quebrado un perfume a usted, hermano? Sí. ¿Y cómo duele, verdad? Y más cuando cuesta mucho dinero. Pero ¿qué pasa cuando entra alguien que no se dio cuenta y huele? Se te quebró un perfume, ¿verdad? Es lo primero que dicen porque es un olor muy fuerte, es algo muy notorio, aquella cuestión. Pero un comentarista dice que el vaso era pequeño, una botella pequeña. Dicen por lo general que las mujeres o las personas que tenían este tipo de perfumes de alto precio, de alto valor, solían cargarlo en su cuello, como una joya, pero era un vaso pequeño de perfume. Por lo general era cuestión, como dice la palabra del Señor, de mucho precio, de mucho valor, monetariamente hablando. Aquí, si no estoy mal, leímos el precio de 300 denarios según el mejor postor de los discípulos. Que otro pasaje dice que era Judas, ¿verdad? El que daba el precio de las cosas. Era un perfume muy caro, era una botella, un vaso pequeño con un cuello delgado, o sea, era un recipiente un tanto fino, por así decirlo. Y no tenía o no solía tener como una manera de abrirse muy peculiar, sino que era como para ocasiones especiales, porque se guardaba, se atesoraba muchísimo. Y dice que tenía un cuello delgado, el cual se tenía que romper o se tenía que quebrar para sacar el contenido de aquella pequeña botella, de aquel pequeño perfume, de aquel pequeño envase. Entonces, en la palabra del Señor vemos que las palabras del evangelista Marcos dice que la mujer derramó todo el perfume sobre el Señor Jesucristo. Todo, todo. No sé si será como nosotros de generosos, ¿verdad? Que cuando se nos acaba algo en un bote, ¿qué pasa? Metemos una cuchara y todo, hasta que salga la última gota. Desconozco si María habría hecho eso. Movido un poco la botella para ungirlo de manera completa al Señor Jesucristo. Otro comentarista menciona que esto era muy usual cuando había invitados en su casa. Si uno era el anfitrión, dice que solía ponerse una gota de cualquier tipo de perfume, no solamente en nardo puro el que tuviera, sobre la cabeza de sus invitados. Ustedes saben que eran muy hospitalarios, lavaban sus pies, le ofrecían hospedaje, no sé, algunas otras acciones, y esta era una acción común en aquella cultura, echarle una gota solamente de perfume sobre la cabeza para, pues no sé, a lo mejor darle la bienvenida, ¿verdad? No quiero deducir que era para perfumarlo porque olía muy mal, espero que no haya sido eso, pero era una costumbre en aquel entonces que una pequeña gota, cantidad de aceite puro de aquel perfume se derramara sobre la cabeza del invitado. Y aquí vemos que esta mujer, que María, fue mucho más allá del saludo acostumbrado. Ella, no sé cuántos saludos serían en ese pequeño botecito, en ese pequeño contenedor. Ella derramó todo el contenido del alabastro sobre la cabeza de Jesucristo. Y de nueva cuenta, fíjense, yo no me había percatado de esto, vemos que María no interactúa verbalmente con el Señor. No menciona la palabra del Señor que le dijo, agua, Señor Jesús, que ahí te va el perfumaxo, No. Le dijo, ¿me das permiso de echarte el perfume? No se menciona, no se evidencia algún tipo de que María haya dicho, abran paso que ahí vengo yo a echarle el perfume al maestro. No, en silencio, ella misma, con ella misma, si lo queremos decir de cierta manera, se acercó a espaldas del Señor y derramó aquel perfume de exagerado precio sobre su cabeza. ¿Qué generó aquello? Aquella interrupción, aquella cuestión tan impactante, murmuración. Generó opiniones en la gente que estaban ahí presentes. No sé si sean como mi hermana, ¿verdad? Perdón que te ponga como evidencia aquí delante del público, pero
mi mamá lo hace muy seguido, ahora me toca contigo. Es muy común que cuando yo me ponga perfume, o cualquier miembro de la familia, usted sabe que hay perfumes que huelen muy fuerte. Uno es muy generoso para ponerse perfume cuando viene a la iglesia. Entonces ese tipo de perfumes lo rociamos. Casi siempre, bueno, yo acostumbro a hacerlo cuando ya estoy a punto de salir de la casa, en mi mentalidad, para que no pierda mucho el olor y que huela mucho. Igual, al final de cuentas ni huelo nada. Pero lo hago siempre al final, y cuando paso por enseguida de ella, hace esta expresión. Se me metió hasta la boca. Entonces, no sé si la murmuración de los discípulos sería en base a eso. Como era un perfume puro, era un perfume, no era como los de perfumes europeos, hermano, que le echan como 99 milímetros de alcohol y 1 milímetro de perfume, y entre más caro lo quiera, más concentrado lo quiera, más caro le sale. Pero este perfume podemos asumir que por su precio era un perfume bastante bueno, con mucho olor, con mucha fragancia. Desconozco si los discípulos por ello murmuraron o fue el motivo de su murmuración. Pero vemos que la finalidad de lo que ellos murmuraron, y donde no quiero centrarme atención, pero es bueno que lo sepan, es porque se derramó o se desperdició algo muy caro delante de Dios. Algo que podía haberse vendido, dijimos ahorita, por un precio de 300 denarios y darlo a los pobres. Pero quiero centrar mi atención, y el Señor Jesucristo también centró su atención en María, esta mujer, que hizo aquella acción, que hizo aquel hecho, aquel acontecimiento de derramar un perfume exageradamente caro que ella tenía en su posesión en la cabeza del maestro. Es muy sencillo que cuando vemos a una persona que ama más a Dios que nosotros, lo critiquemos, ¿verdad, hermano? Y le digo porque he sido testigo, pero muchas veces también he estado en esa posición. Según nuestra percepción, para poner un ejemplo, el servicio está muy apagado, no se siente la presencia del Señor, y vemos un hermano tan gozoso, de esos hermanos tan particulares, que aquí sí hay muchísimos, gloria a Dios, ¿verdad? Que está un canto X que a usted ni le gusta, yo que sí, este hermano está gozoso, levantando las manos, adorando al Señor, y usted que dice, ya empezó qué bárbaro, ni que estuviera tan chido el canto. Ay, sí, ay, sí. No sé, ¿verdad?, si usted lo ha hecho alguna vez, pero me imagino que si se ríe, alguna vez ha estado en su boca, como en la mía, este tipo de expresiones. Generó murmuración aquella alabanza, aquella demostración de afecto, aquella demostración de amor, de devoción delante del maestro, de María hacia él. Y de nueva cuenta vemos a los discípulos siendo enseñados por la educación sin mérito que María dio a sus vidas, porque el Señor Jesucristo mismo la defiende y dice, déjenla, ¿por qué la molesta? Ahí Jesús nuevamente observó y enseñó también a sus discípulos. Vemos que también pues era una cuestión de que ya estaba a punto de terminar su ministerio terrenal y que lo había preparado para la sepultura. Pero vemos que él alabó o reconoció o le dio el mérito, como les dije ahorita al inicio, de aquella acción de María. Derramar aquel perfume exageradamente caro, de mucho precio, sobre su cabeza. Y viene la cereza del pastel, que lo quiero hacer mi conclusión en esta tarde. Jesús mismo, dando el mérito a esta mujer, a María, de que donde quiera que se hablara el evangelio, esta buena nueva, esta escritura, la palabra del Señor, se hablaría de lo que María hizo en aquel momento. Aquel derramamiento, aquel quebrantamiento de ese frasco que quizá ya no se podía reparar, no era lo mejor de esos que se pegan con cola loca, hermanos, y quedan como nuevos. Y ya no era imposible volverlo a regresar a su contenedor. Ella lo hizo para el maestro, y el maestro la reconoció por ello. Pero de nueva cuenta vemos que ella no buscaba mérito alguno. No quería darse a notar en medio de los discípulos. No quería tomar el protagonismo de aquel lugar, de aquella cena, de aquella convivencia, de aquella
reunión del maestro con sus discípulos, de la gente, de aquella hogar que estaba mucha gente ahí reunida. Ella no quería tomar el protagónico. Pero Dios, en base a lo que ella hizo, enseña a sus discípulos. Nuevamente vemos a alguien que sin mérito alguno enseñó a la gente. Ahora sí viene la parte de nosotros, hermano. Los que hemos tenido el privilegio de estar frente a un grupo, o como les dije, no simplemente educadores seculares o espirituales, sino que la gente nos escuche y nos preste atención. Predicamos mucho con el ejemplo, hermanos. Predicamos mucho, enseñamos mucho cuando no estamos en este lugar, cuando no estamos delante de un grupo de personas, cuando no estamos siendo observados por la gente o en un lugar de mérito que quizá nos vayan a reconocer lo que estamos hablando. Y es muy importante que seamos conscientes de que Dios observa aún en esos momentos nuestra vida. Dios no quita su mirada de su vivir, de su caminar, del mío tampoco. Él está y siempre va a estar, dice la palabra del Señor, hasta el final de los tiempos. Pero Él observa nuestros hechos, nuestro caminar, nuestro proceder, nuestro corazón. Y muchas veces, quizá, no sé si he sido el único, me he preguntado a mí mismo delante del Señor, digo, Señor, ¿por qué siento que lo que digo no tiene impacto sobre la gente? ¿Por qué siento que lo que enseño, lo que trato de exponer, lo que preparo, quizá a lo mejor con muchísimas carencias, con muchísima dificultad probablemente para tu presencia, siento que como o no me explico o no me doy a comprender, o de plano los hermanos no me quieren escuchar, o los chicos no me quieren escuchar, no me quieren oír? Y la palabra del Señor es tan hermosa que muchas veces dirige mi mirada hacia los momentos en los cuales no estoy delante de ustedes. Y es algo tan impactante que muchas veces me genera remordimiento propio, decir, Señor, es que sí es cierto. Muchas veces con mi vida no respaldo lo que te estoy tratando de entregar delante de la gente. Y eso me resta muchísimo. Me resta mucho impacto, y no porque sea yo, hermanos, no porque sea el protagónico, ni usted tampoco, sino porque les dije a los muchachos en la mañana, nuestro primer propósito al ser creados es reflejar a Dios en nuestra vida, no nuestra vida misma. Y muchas veces carecemos de ese impacto, o nuestra enseñanza, en lugar de mérito, no tiene impacto porque cuando estamos fuera del reflector no guardamos aquello que predicamos. Y nosotros, como posición de personas que tenemos la oportunidad de ministrar a la gente, mucho más debemos de ser cuidadosos en esa área. Y me incluyo también, no quedo en ningún aspecto excluido de esta situación. Y en esta hora me gustaría centrarme en todas las personas, primero que nada, y hacer el llamado a aquellos que son maestros de escuela particular, de escuela secular, y aquellos maestros de aquí de la iglesia que también han tenido la oportunidad de estar frente a una clase en el tiempo pasado, en el tiempo presente, o están planeando o tienen el deseo o el anhelo de estar frente a una clase. Les pido que se pongan de pie, hermanos, si son tan amables. Maestros seculares, maestros de aquí de la iglesia, si son de los dos, adelante. ¿Cómo no se pone de pie, hermano? O están cansados, o si quieren ahí sentados, pónganse de pie, hermano, sin miedo, no les voy a preguntar nada. Aleluya, aleluya. Ok, gracias, se los agradezco, hermanos, muy amables. Somos, por así decirlo, una de las primeras líneas que tiene la iglesia, las escuelas de enseñanza, de impartir algo, de dejar un ejemplo, de dejar una huella en las personas, en los niños, en los muchachos, en los jóvenes que tenemos a nuestro cargo. Y ahora mi segundo llamado, quédense así de pie si son tan amables,
son para las personas que alguna vez han tomado este lugar, para dirigir, para predicar, para dar un testimonio, para testificar, dar un agradecimiento, para lo que sea, que haya tomado este lugar. Póngase sobre sus pies, hermanos, si es tan amable. 1, 2 veces, lo que usted quiera, pero que lo haya tomado en alguna ocasión, póngase de pie también, si es tan amable. Gracias, hermanos, gracias. Muy amables, muy amables. Ustedes también forman parte, hermano, de aquellas personas que enseñan, de aquellas personas que predican con su ejemplo, con lo que viven, con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que ofrecen a la gente. De la misma manera pido al resto de la congregación que no se puso de pie, si es tan amable de ponerse de pie para todos estar en una misma posición física. Usted también no queda excluido, hermano. También está enseñando a alguien. Alguien lo está observando. Sus hijos, su familia, su trabajo, en su escuela, en la calle. Gente nos observa, hermano. Gente nos mira. Jesús, ya dijimos en esta reflexión, que siempre nos está mirando. Pero muchas veces dejamos de pensar que la gente nos observa también. Y en la mañana hice un comentario y se los quiero compartir en esta hora. Decía una frase, que el 100% de la gente que no conoce al Señor, dígase gente no convertida, gente mundana, el 1% lee la palabra del Señor y el 99% lee a los cristianos. El 1% lee la palabra del Señor y el 99% los lee a usted y a mí. Ahora, ¿qué ejemplo de entrega estamos dando? ¿Qué enseñanza sin mérito, cuando creemos que no nos ven, que no nos observan, estamos predicando hacia la gente que nos rodea? Y quiero centrar su atención en el último punto, que la mujer del vaso de alabastro. Muchas veces lo que enseñamos no tiene impacto porque nuestra entrega personal con el Señor no es lo suficientemente decente, por decirlo de cierta manera, para que impacte la vida de los demás. Muchas veces ponemos restricciones, ponemos limitantes, ponemos peros al Señor. Sí, pero no. Sí quiero, pero tampoco quiero. Sí deseo, sí anhelo conquistar, lograr esa victoria, como dice tu palabra, pero no me quiero comprometer. Sí deseo predicar tu palabra, sí deseo impactar las vidas de la gente, sí deseo que la gente recuerde lo que yo le enseñé porque vino de tu palabra, pero no quiero comprometerme tanto, Señor. Quiero de todas maneras poder vivir mi vida a mi manera, poder vivir lo que yo quiero hacer como yo lo quiero hacer. Todos alguna vez nos hemos encontrado en esta posición. Pero especialmente las alabanzas de esta tarde me dejaron muy en claro que Dios merece todo de nosotros, hermano. Esas 2 blancas o ese perfume de alabastro que usted tenga, ese talento que quizá le tomó años desarrollar, esfuerzo, desveladas, esos logros que usted dice está orgulloso de conseguirlo, lo puede ofrecer y derramar delante del Señor. O esas habilidades que quizá usted se retrae y dice, es que realmente no lo hago muy bien, es que realmente no sé dirigir, es que realmente no sé predicar. Son esas 2 blancas que quizá usted le da un valor muy mínimo, pero el Señor está observando aquella arca, el Señor está observando aquel lugar donde se deposita la ofrenda, y decir, aquel hijo mío que a pesar que dice que no tiene más que 2 blancas, lo dio todo delante de mi presencia, y yo lo vi, yo lo observé. Yo le doy el mérito que merece para que siga sirviendo en mi obra. Hermano, hermana, quitando el filtro de educador, de maestro, de enseñanza, nuestra entrega al Señor debe ser total e incompleta cada día.
quizá no lo logremos en un mes, en un año y tampoco en una vida entera. Pero entre más nos encaminemos hacia allá, el Señor nos estará viendo y el Señor nos dará la victoria. El Señor nos dará el mérito. El Señor se encargará de darle la respuesta que está buscando. El Señor se encargará de darle el impacto a su vida que usted está buscando, que usted está tratando de desarrollar en su ministerio, en su predicación, en su dirección, en su enseñanza, en lo que usted sirva delante del Señor. Pero solo si entregamos lo que tenemos delante del Señor, sea barato o sea caro, entreguémoslo delante del Señor y Él nos verá y dará el mérito merecido. Aquí está un altar, hermanos. Les dije al inicio de esta conclusión, no se detenga si usted no es maestro. Todos necesitamos entregar nuestra vida al Señor. Todos necesitamos derramar ese perfume. Todos necesitamos ofrendar esas dos blancas. Todos, sin excepción alguna, hermano. Si usted siente en su corazón o tiene el deseo, o quizá en su vida hay decir, Señor, perdóname porque no te he ofrecido lo que mereces. Aquí está este altar. Este altar es de reconciliación con el Señor. Este altar es de adoración al Señor. Este altar es de reconocimiento al Señor también. Sea lo que sea que quiera venir a hacer, hermano, hágalo. Pero decídase entregar delante del Señor aquello que le estamos reservando, aquello que nos estamos guardando, que apretamos en el bolsillo y decimos, Señor, te entrego todo menos esto porque me costó tanto. Te entrego todo menos aquello porque no significa nada delante de tu presencia. Necesitamos entregarlo a manos abiertas. Pero para ello muchas veces, como esta mujer, es necesario que nuestra vida se quiebre como ese vaso de alabastro. Que algo en nosotros se ha roto, que una barrera, que esa limitante, que ese prejuicio, que esa vida que queremos anhelar fuera del Señor sea rota, sea quebrada, para que aquel olor agradable, aquel olor que quizá incomode a la demás gente, aquel olor que quizá provoque murmuraciones a nuestro alrededor, pero el Señor diga, no lo molesten porque lo ofreció delante de mí. No le digan nada porque donde quiera que se predique este evangelio van a hablar de este hermano, de esta hermana, lo que hizo a favor de mi presencia, y no tanto por el reconocimiento, hermano, hermana, sino porque Jesús fue exaltado, sino porque Jesús fue entronado en la vida de aquella persona que lo ofreció. Invoca al Señor a su manera, hermano. Si usted quiere pedir perdón, hágalo. Si usted quiere adorar, hágalo. Si usted quiere reconocer, si usted quiere comprometerse, pero haga algo en esta tarde a favor de ese Señor que en esta hora está observando, que en esta hora ha inclinado su oído, ha inclinado sus ojos hacia esta humilde congregación, hacia este humilde grupo de personas que formamos parte de su cuerpo, de la congregación del templo del Gólgota, que reconocemos que necesitamos entregarnos más delante de ti, delante de tu presencia. Precioso Salvador, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres Salvador, que tú eres Redentor de nuestras vidas, que tú eres el que hace los milagros, que tú eres el que responde necesidades, que tú eres el que corrige, que tú eres el que exhorta. Pero todas esas facetas son necesarias en nuestra vida para entregar lo que tú mereces de nosotros, para rendir aquel perfume, para rendir aquellas blancas que quizá no reservamos, que quizá no queremos entregar delante de ti, pero que tú dices, yo te estoy viendo, yo te estoy observando y estoy analizando lo que tú entregas delante de mi altar.
Oh, precioso. Quizá a lo mejor muchos de nosotros no tengamos más que tristeza, quizá rencor, quizá alguna apatía, quizá muchos problemas, pero entreguémoslo delante del Señor. Porque Él lo recibe como ofrenda de gratitud. Él lo recibe como ofrenda agradable y responde y enseña y da el mérito merecido para que podamos seguir trabajando en pro de su obra. Oh, precioso Señor, amado y bendito Salvador. Santo eres tú, Señor, santo eres tú. Santo eres tú. Cada día necesitamos entregarte más nuestra vida y derramarlo incondicionalmente delante de tu presencia, porque lo mereces y porque nosotros lo necesitamos. Tú estás sobre todo y sobre todo, Señor, y siempre lo estarás. Pero debemos de reconocerlo con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestro caminar. El Espíritu Santo está en este lugar, hermano. El Espíritu Santo está en esta iglesia. Quiere tocar su corazón, quiere tocar su vida. Y está esperando esa ofrenda. Está esperando esa ofrenda de amor. Esa ofrenda grata. Esa ofrenda agradable para su presencia. Bendito eres, Señor y Salvador. Bendito Señor. Adoramos tu santo nombre. Oh, glorioso Señor. Que nuestra vida sea una ofrenda grata delante de ti. Que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante de tu presencia, porque lo mereces, Señor. Y queremos reconocer que tú eres nuestro Padre. Que tú nos amaste desde el inicio de todo. Y hasta este momento nos sigues amando, Señor. Nos sigues amando incondicionalmente. Y en ese amor que tienes, sabes que nos conviene entregar todo delante de tu presencia. Precioso Señor, precioso Señor. Si usted está en este altar, siga delante del Señor orando. Le invito al resto de la congregación que nos unamos al grupo de música, si son amables de pasar, hermanos, y entonemos este canto de mi Padre una vez más. Ese maestro es su Padre, hermano, hermana. Es su Padre espiritual. Es el dueño de todo lo que tiene y de lo que no tiene. Y nos ama de una manera incondicional. Nos amó desde un principio, dice este canto. Desde el vientre de nuestra madre nos observó. Dice un personaje importante de la Biblia: mi embrión vieron tus ojos y desde el inicio tú me escogiste. ¿No siente que algo se mueve en su corazón? Saber que un ser tan maravilloso se fijó en usted y en mí, aún siendo el más insignificante,
aún siendo el último de su casa, aún siendo aquella persona que hizo y deshizo con su vida, que no merecía perdón alguno, que no merecíamos a alguien tan santo en nuestra vida, nos miró y nos amó desde un principio. Entona esta alabanza con el grupo, hermanos, y adora a ese Padre, adore a ese Señor que lo sigue amando incondicionalmente y por toda la eternidad. Aleluya, aleluya, precioso Salvador. Gloria, gloria a tu nombre, Dios mío. Santo es tu nombre. Mi Padre,